Cordial saludo. En este video vamos a resolver un problema clásico de máximos y mínimos. Me piden hallar las dimensiones de un rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un círculo de radio R. Entonces, como pueden apreciar, tenemos el círculo y tenemos un rectángulo inscrito en ese círculo. Ahora, me están pidiendo las dimensiones de un rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones? Por ejemplo, este lado que desconozco puede ser X y este otro lado puede ser Y porque es diferente. Aquí tengo las dimensiones del rectángulo. Son dos lados que son desconocidos y que hay que determinarlos de tal manera de que el área sea máxima. Ahora, ¿cuál es el área del rectángulo? Pues el área del rectángulo en este momento, vamos a colocar aquí área es igual a ¿quién? A X por Y. Y esa es la función que yo tengo que maximizar. Bueno, pero entonces esa función tiene que estar en términos de una sola variable. Tiene que estar en términos de X o en términos de Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta de que el centro del círculo es este punto que está acá. Vamos a trazar una recta que me va a unir un punto del círculo con otro punto. Exactamente, vamos a unir dos vértices del rectángulo, de tal manera de que esa recta va a tocar dos puntos del círculo y va a pasar por el centro del círculo. En este caso tendríamos que esa recta va a ser igual a dos veces radio, es decir, el diámetro del círculo. Entonces, por Pitágoras, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, tendríamos que dos veces el radio al cuadrado, que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la suma entre x al cuadrado y y al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que 4r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a dejar un lado en términos del otro. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, y al cuadrado. Entonces 4r al cuadrado menos x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Listo. Vamos a extraer raíz cuadrada y obtenemos raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado igualado a y. Fíjese que aquí tengo una variable que es y en función de un lado, que es x. Entonces nuestra función área va a depender de x, que va a ser igual x, que vale un lado, y y, que en este caso sería la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esa sería la función que nosotros vamos a maximizar, porque me están pidiendo las dimensiones de un rectángulo de área máxima. Ya tengo la función área y la vamos a maximizar. Entonces vamos a colocar la función área, que es x, que multiplica la raíz cuadrada. Vamos a quitar esto y vamos a colocar r al cuadrado menos 4, perdón, vamos a colocar 4r al cuadrado menos x2, que eso era lo que habíamos determinado, 4r al cuadrado, 4r al cuadrado menos x al cuadrado. Listo. Esa es la función área y esta función va a tener un dominio. X va a pertenecer en este intervalo de 0 a 2r. ¿Sí? Se va a mover en ese intervalo. Eh, ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada, recuerden que tiene una restricción. Solo acepta valores que son estrictamente positivos, incluyendo el 0. Bueno, ahora vamos a calcular los números críticos. Es importante calcular los números críticos
porque en estos números es donde presentan los extremos relativos, es decir, los máximos o los mínimos. Entonces vamos a derivar esa función, entonces como un producto, sería el primero por la derivada del segundo. Aplicamos la regla de la cadena bajo el exponente y al exponente le vamos a restar 1 por la derivada interna, que en este caso sería menos 2x. Más, hay que tener en cuenta esto, resulta de que la función depende de x es la variable, lo que no es x es constante. En este caso tenemos r es un parámetro que viene siendo una constante. La variable es x, entonces se deriva con respecto a x. Entonces más el segundo, vamos a escribirlo de esta manera, por la derivada del primero, que sería 1. Entonces esa primer derivada se tiene que igualar a 0. Entonces la derivada del área va a ser igual a x sobre, vamos a organizar esto, puedo simplificar este 2 con este 2, multiplicar las x, me queda menos x al cuadrado, 4r al cuadrado, menos x2 a la 1 medio, más 4r al cuadrado, menos x al cuadrado, a la 1 medio, igualado a 0. Listo, aquí tengo una suma de dos fracciones. Entonces vamos a continuar operando. Esto es x al cuadrado más 4r al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio por 4r al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio sobre, va a ser el vínculo principal, 4r al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio, y esto es igual a quién. Entonces vamos a colocar aquí menos x al cuadrado más, aquí estas dos expresiones tienen dos exponentes y con la misma base, entonces se coloca la base y se suman los exponentes. Exponente es 1 medio más 1 medio daría 1. Entonces nos queda 4r menos x al cuadrado sobre 4r al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? En ese caso pues se está reduciendo 4r al cuadrado. Aquí nos falta un cuadrado. Se está reduciendo. Se puede simplificar un poco más. Vamos a colocar que la derivada de esta área es igual a ¿quién? En este caso, menos x al cuadrado y menos x al cuadrado da menos 2x al cuadrado más 4r al cuadrado sobre, aquí vamos a tomar 4r al cuadrado menos x al cuadrado, 4r al cuadrado menos x al cuadrado, y esto a la 1 medio. Listo. Y esto se iguala a 0 para calcular los números críticos. Entonces en este caso vamos a tomar solo aquellos valores que me anulan la derivada. Entonces vamos a fijarnos en el numerador. Ese numerador tiene que ser 0. Tendríamos lo siguiente: 4r al cuadrado es igual a 2x al cuadrado, 4 sobre 2r al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso tendríamos 2r al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces resulta que x es igual a raíz cuadrada de 2 por r, más o menos. Estos son los números críticos. Pero ¿cuál de los dos números me sirve? Resulta que tenemos x es igual
a raíz cuadrada de 2r y x es igual a menos la raíz cuadrada de 2r. Resulta de que este número crítico que hay acá no me sirve porque no me pertenece al dominio. Recordemos que el dominio va a estar entre 0 y 2r. Entonces este número es positivo, este lo descartamos, este no nos sirve. Entonces nos queda este número crítico y nos faltaría demostrar de que en este número crítico ocurre un máximo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el criterio de la primer derivada, vamos a mirar cambios de signo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una recta, una pequeña recta, y vamos a ubicar ese número crítico. Resulta de que x tiene que estar en ese intervalo de 0 a 2 a 2r, ¿sí? Vamos a volver anterior, ¿sí? Ese sería el dominio de esa función, pero al derivarse la función cambia. ¿Por qué? Porque la función no me puede aceptar el 2r porque se indetermina. Tendríamos 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado. No se me indetermina. Entonces sí lo podríamos utilizar. Listo. Entonces resulta de que aquí vamos a ubicar, por ejemplo, r. Por aquí vamos a ubicar raíz de 2r. Y más arribita vamos a ubicar 2r, que es mayor que raíz de 2r. Entonces vamos a tener en cuenta la primer derivada, que es esta función. Vamos a colocarla menos 2x al cuadrado más 4r al cuadrado sobre, que vamos a colocar la raíz cuadrada, si es con raíz cuadrada, 4r al cuadrado menos x2 menos x al cuadrado. Listo. Esa es la primera derivada. Entonces vamos a ver si ocurren cambios de signo. Entonces vamos a evaluar este número crítico en R, ¿sí? Un número antes, vamos a evaluarlo en R, y esto es igual a menos 2r al cuadrado más 4r al cuadrado sobre raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Y esto es igual a quién? Arriba nos da 2r al cuadrado y abajo tendríamos la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos r al cuadrado, o sea 3r al cuadrado, y evidentemente esto es mayor que 0, ¿sí? Porque r es una medida. Recuerden que r es el radio y r pues debe ser positivo. Entonces tendríamos que por acá es positivo. Ahora vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Vamos a evaluar en un número después que sea mayor que raíz de 2r. Puede ser 2r, ¿sí? En este caso, pues vamos a evaluar, esto es menos 2 por 2r al cuadrado más 4r al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado. Listo. Entonces vamos a fijarnos en lo siguiente. Resulta de que ese 2r en el denominador se nos indetermina hace que se nos indetermine la derivada, ¿sí? Porque aquí tendríamos 4r al cuadrado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este valor no lo podría tomar.
Vamos a tomar, por ejemplo, 1.5, un número antes, un número un poco menor. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, 1.5, ¿sí? Y lo evaluamos en la primera derivada para mirar el cambio de signo. Entonces, en este caso, 1.5 dr, ¿sí? Esto es igual a menos 2 por 1.5 dr al cuadrado más 4r al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos 1.5r esto al cuadrado. Entonces, en este caso, pues vamos a calcular eso. Cogemos 1.5, lo elevamos al cuadrado y eso da 2.25. Eso lo multiplicamos por 2 y en este caso, pues nos daría menos 4.5 r al cuadrado más 4r al cuadrado sobre, vamos a mirar la parte de abajo, aquí tendríamos 4r al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Entonces ya habíamos dicho que 1.5 al cuadrado nos da 2.25 de r al cuadrado. Entonces fijémonos que el numerador es menor que 0 y el denominador es mayor que 0. Entonces en este caso, menos por más da menos, tendríamos un menos. Entonces vemos aquí un cambio de signo. La derivada cambia de signo de positivo a negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función a de x tiene un máximo en x igual a raíz de 2r, ¿sí? Y resulta que x me representa una dimensión del rectángulo, un lado. Como habíamos mencionado inicialmente, esta x es una dimensión del rectángulo y y sería la otra dimensión. Entonces vamos a utilizar la función área y vamos a evaluar. Entonces la función área es igual a x por lo que vale y, que es la otra dimensión, que en este caso sería 4r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces la función área es igual. En esta función lo que vamos a hacer es a evaluar, ¿sí? Entonces vamos a evaluar 2 raíz de 2r. Esto es igual a raíz de 2r por la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos raíz de 2r al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 2r por la raíz cuadrada de 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 2r por, entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de 2r al cuadrado. 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado da 2r al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 2 por r por raíz de 2 por r. O sea que esto nos daría raíz de 2 por raíz de 2 por r al cuadrado. Es decir, 2r al cuadrado. Esa sería el área, ¿sí? El área máxima que tendría la función. Entonces, ya habíamos calculado las dimensiones. Uno sería raíz de 2r y el otro lado pues también sería raíz de 2r. Entonces espero que este video les haya servido para aclarar algunas dudas.